Estudiantes de grado octavo, en esta oportunidad hablaremos acerca de la temática de la sección número 4 relacionada con los ángulos que se forman entre paralelas luego de haber sido cortadas por una secante. Bueno, para iniciar vamos a tener en cuenta que dentro de la actividad de reconocimiento se sugiere visitar un enlace de video YouTube donde se explica de una forma muy simple la temática que vamos a abordar en este video. Posteriormente dejo también un enlace de GeoGebra en el cual ustedes van a poder ejercitarse. Es este aplicativo de GeoGebra donde ustedes van a poder identificar cuando estamos hablando de ángulos que son opuestos al vértice, cuando de ángulos que son alternos internos, cuando son alternos externos, correspondientes, es decir, están por un mismo lado de la recta secante, o son ángulos suplementarios, es decir, la suma de sus medidas es igual a 180 grados. Entonces aquí vamos a poder ejercitar muchos casos, puesto que nos permite modificar la inclinación de las rectas paralelas y siempre vamos a tener una recta secante que las está cortando. Entonces podemos cambiar las inclinaciones y aquí nos va a ir mostrando para que podamos verificar cuáles son las medidas de los ángulos, de los distintos 8 ángulos que se forman al cortar dos rectas paralelas con una secante. Bueno, entonces hablemos acerca de qué son las rectas paralelas. Las rectas paralelas básicamente son dos rectas que si se prolongan infinitamente, es decir, si yo alargo cada una de sus direcciones opuestas, estas no se cortarán en ningún punto. Tengo aquí un ejemplo de estas rectas que son rosadas y de estas rojas que entre sí, entre ellas, son paralelas. Estas dos rojas son paralelas entre sí y estas dos rosadas paralelas entre sí. Ahora, ¿qué es una recta secante? Bueno, pues una recta secante básicamente, dos rectas cumplen esta condición de ser secantes si se intersecan en un solo punto. Entonces aquí tengo un ejemplo de dos rectas que son secantes, puesto que se cortan en un único punto. De igual manera otras dos que tienen inclinaciones o pendientes diferentes se cortan en un único punto, y esta última pareja de rectas que también se cortan en un único punto. Bueno, importante también resaltar que son ángulos congruentes. Entonces, dos ángulos son congruentes si tienen la misma medida, es decir, si miden exactamente lo mismo. Aquí tengo dos rectas que fueron cortadas, son rectas secantes, y se forman 4 ángulos que los tengan marcados, ángulo 1, 3, 2 y 4. Que puedo apreciar que el ángulo 1 tiene la misma abertura o la misma medida de su ángulo que el 2. Voy a decir entonces que son congruentes y utilizaremos este símbolo. El símbolo de congruente es el símbolo del igual con una curvita ubicada en la parte de arriba. Ahora, si miro la medida del ángulo 3, es congruente con la medida del ángulo 4. Este es un caso propio cuando tenemos ángulos que son opuestos al vértice. ¿Por qué opuestos al vértice? Porque hay un único vértice y los ángulos que son opuestos entre sí, es decir, el que está delante y el que está detrás, corresponden a ángulos que son congruentes entre sí. Bueno, con respecto a la clasificación de los ángulos que se forman luego de que dos rectas paralelas son cortadas por una secante, tenemos aquí una primera ilustración. Cuando realizamos este corte siempre se van a formar 8 ángulos, los tengo numeraditos, y vamos a analizar la siguiente clasificación. Cuando hablamos de ángulos colaterales, como su nombre lo indica, son colaterales porque están ubicados en el mismo lado de la secante. Entonces, aquí tenemos que las paralelas son de color rojo y las secantes de color azul. Entonces, la colateral va a ser todas aquellas que estén ubicados por un mismo lado de la secante. Vamos a decir que el ángulo 2, el 4, el 6 y el 8 son colaterales puesto que están por el mismo lado de la secante. Y otro conjunto aparte sería el ángulo 1, 3, 5 y 7 que también serían colaterales. Ahora, con respecto a los ángulos internos, como el mismo nombre lo indica, los ángulos son internos siempre y cuando se encuentren ubicados en la parte interna, es decir, entre las dos rectas paralelas. Entonces aquí los ángulos internos sería este grupito que está en medio de las dos rectas paralelas. Vamos a decir que el ángulo 4 y 6 son internos, al igual que el 3 y que el 5. Ahora, ángulos externos, nuevamente el nombre lo indica, entonces externos corresponderá a aquellos que se encuentran fuera de las rectas paralelas. El caso del ángulo 2 y el 8 que está fuera, y el caso también del ángulo 1 y 7.
Bueno, tenemos nuevamente el mismo esquema, dos rectas paralelas que han sido cortadas por una recta secante de color azul. Vamos a hablar ahorita de la clasificación de ángulos que son alternos internos. Ojo, alterno indicará que son dos ángulos que son internos, pero que son no colaterales. ¿Qué significa no colaterales? Que no se van a encontrar los dos por el mismo lado de la recta secante. Por lo tanto, uno estará por un lado de la recta secante y el otro estará por el otro lado. Tal es el caso del ángulo 4 y 5, ¿cierto? Uno está por un lado, el otro está por el otro lado y son alternos internos. Están alternados e internos porque están en medio de las rectas paralelas. Entre estos dos ángulos puedo establecer que son congruentes porque si miro la medida de la amplitud de cada uno de ellos es completamente igual. Ahora, otro conjunto, otra pareja de ángulos alternos internos sería el ángulo 3 y el ángulo 6. Ellos también serían congruentes entre sí. No tenemos ya más ángulos alternos internos, pasamos a la clasificación de alternos externos. Como su nombre lo indica, vamos a hablar ahorita de ángulos que son externos y alternos implicaría que son ángulos no colaterales. Por lo tanto, se encuentra uno por un lado de la secante y el otro estaría ubicado por el lado opuesto. Ahora, entonces si analizo de esta manera, me voy a fijar en el ángulo 2, está por un lado de la recta secante y el ángulo 7 está por el otro lado. Entonces serían alternados porque están en ambos en lados distintos de la secante y serían externos porque están fuera de la recta secante. Estas dos medidas serían congruentes. Ahora, si me fijo también estaría el ángulo 8 con el ángulo 1, de tal forma que estos dos ángulos sean congruentes entre sí. Ahora, vamos a hablar de los ángulos correspondientes. Dos ángulos son correspondientes siempre y cuando uno sea interno y el otro sea externo, que son colaterales pero no adyacentes. Entonces, fijémonos en la clasificación. Son colaterales, es decir, están por el mismo lado de la secante. ¿Listo? Pero uno va a estar de forma interna como el 4 y el otro de forma externa como el 8. Entonces puedo decir que el 4 y el 8 son congruentes. ¿Qué otro grupo puedo sacar? Pues yo podría decir lo mismo con el ángulo 3 y el ángulo 7. Son colaterales, pero son uno interno y el otro externo. Entonces puedo establecer que también son congruentes. Lo mismo podría establecer entre el 2 y el 6, que serían congruentes, y entre el 1 y el 5, que también lo serían. Entonces, chicos, nos vemos en una próxima oportunidad.